Oremos. Nuevamente, Padre, nos dirigimos a ti para suplicarte que por favor tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Para empezar este estudio, leo primera epístola de San Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí se habla de falsos profetas. Dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si hay muchos falsos profetas o si hay un profeta falso, es porque hay un profeta verdadero. Porque no habría lo falso si no existe lo verdadero. El hecho de que hay o van a aparecer profetas falsos es que también hay profetas verdaderos. Y esto está hablando de nuestros tiempos. En nuestros tiempos aparecerán profetas falsos. Quiere decir que habrá también un profeta verdadero. La pregunta es, ¿cómo podemos saber? Si alguien se levanta en la iglesia diciendo, mira, Dios me dio un sueño, una visión, Dios me llamó para ser un profeta y Dios me nombró su profeta, su instrumento de Dios en esta tierra, ¿qué hacemos? ¿Creemos? ¿Lo rechazamos? ¿Le decimos sí? ¿Qué hacemos? La Biblia no nos dejó sin orientación en este sentido. La Biblia nos dio pruebas. Cualquier persona, hombre, mujer, joven, niño, que se levanta en la iglesia diciendo que es un profeta, vamos a pasar las pruebas. Si pasó las pruebas, es un profeta. Si no pasó las pruebas, no es un profeta. ¿Cuáles son las pruebas? Porque el texto dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, probadlos. Entonces hay pruebas. Primera prueba, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Quiere decir que la primera prueba es, analiza lo que ese profeta habla, lo que ese profeta dice, lo que ese profeta escribe. Si en su discurso, en sus escritos, confiesa que Jesucristo ha venido en carne de parte de Dios, ya cumplió una de las características de un profeta verdadero. Pero en este caso, solo una característica no vale. Las 4 características tienen que existir. 3 no vale, 2 no vale, 1 no vale. O las 4 o nada. Bueno, primera característica, si confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Segunda característica que debe tener un profeta verdadero. San Mateo, capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, nuevamente se habla de falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ah, interesante, estos profetas vienen así, como si fuesen hombres de Dios, como corderitos, mansitos, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahora nos da el versículo 16 la prueba. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. O sea, cuando alguien se levanta diciendo yo soy profeta, vamos a observar la vida, vamos a observar sus frutos. ¿Es un esposo leal? ¿Es una esposa honesta? ¿Es un hombre paciente? ¿Es un hombre? ¿Cuáles son los frutos de su vida? No nos podemos engañar. Si es malo, los frutos van a ser malos. Cuando llega a la iglesia, ¿trae unión o trae discordia? Si los frutos de él son discordia, no puede ser profeta de Dios. Si él trae unidad a la iglesia, ese es profeta de Dios. Esta es la segunda característica, los frutos. Pero hay una tercera característica, y esa característica está en Isaías 8, 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No les ha amanecido. Entonces, todo lo que hablan, todo lo que dicen, todo lo que escriben, los profetas verdaderos, deben estar de acuerdo, deben estar conforme a la palabra de Dios, a la sagrada ley de Dios, a la enseñanza, al testimonio, todo de la palabra escrita de Dios. Si viene un profeta y dice, sí, yo soy profeta de Dios,
pero Dios me ha revelado que esto de la Biblia ya cambió. Espera un poco. Ahí está la primera evidencia de que ese no es profeta de Dios. Porque el profeta de Dios no viene a cambiar nada de lo que está escrito. Al contrario, una de las características del verdadero profeta es que tiene que hablar todo, tiene que escribir todo de acuerdo con la palabra de Dios. Y la última característica, para darles lugar a algunas preguntas, está en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22 dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahí está la cuarta característica. Las profecías que él hace tienen que cumplirse. Si dice una cosa y no se cumple, entonces evidencia que es un profeta falso. Revisando, cualquiera puede levantarse diciendo que es un profeta. ¿Lo vamos a aceptar como un profeta de Dios? Sí. Primero, confiesa que Jesucristo ha venido de parte de Dios. Segundo, ¿cuáles son sus frutos? Tercero, si todo lo que dice y escribe está de acuerdo con la palabra de Dios. Y cuarto, si lo que dice y lo que profetiza se cumple. Nostradamus, por ejemplo, hay muchas cosas que aparentemente se cumplieron, pero ¿cuáles son los frutos de la obra de él? La vida de él estuvo de acuerdo a todo lo que la palabra de Dios dice. Agarra un escrito de Nostradamus, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? No. Entonces, ¿cómo es profeta de Dios? ¿Confiesa que Jesucristo ha venido de parte de Dios? Ni le interesa. Entonces, ¿cómo puede ser profeta de Dios? Ahora, nosotros como iglesia creemos que en la vida y la persona de Elena de White, una jovencita que a los 16 años fue llamada para ser profetisa de Dios, se cumplió el espíritu de profecía. Dios dice que Él da en su iglesia dones, a unos el don de enseñar, el don de profetizar, porque cuando esta niña de 16 años apareció diciendo que Dios le estaba dando visiones y sueños, aplicamos las 4 reglas. Confiesa que Jesucristo ha venido en carne, frutos, está de acuerdo con la palabra de Dios, sus profecías se cumplen y todo se cumplió en ella. Y por eso nosotros creemos que Elena White es una profetisa de Dios en nuestros tiempos, ya no vive, más sus escritos valen. Pastor, permítame, aprovecho de que usted habló justamente de Elena de White. ¿Es cierto que los adventistas siguen los escritos de Elena de White en lugar de la Biblia? Esa es una mentira absoluta. Ella escribió muchas veces, más de una vez, dijo: mis escritos son una luz menor que ayudan a alumbrar a la luz mayor que es la palabra de Dios. Mira, la iglesia adventista tiene 28 doctrinas. Ninguna de esas doctrinas fue sacada de los escritos de Elena de White. Si Elena de White no hubiera existido, la iglesia adventista tendría las mismas 28 doctrinas. Yo no necesito citar nada de sus escritos para probar las doctrinas de la iglesia. Inclusive en estos estudios ustedes ven que yo estoy probando las doctrinas de la iglesia siguiendo el principio de sola escritura, la Biblia y nada más que la Biblia. Pero yo creo en ella, porque cuando leo lo que ella escribió, todo se encaja perfectamente en lo que la palabra de Dios dice. O sea, de aquellas 4 características que usted mencionó para reconocer que un profeta es verdadero, ella sí las tiene, las 4, no 3 ni 2, las 4. Yo les veo a ella las 4. Ha dejado muchos escritos. Mira, es interesante, Elena White, cuando tuvo más o menos 7, 8 años de edad, sufrió un accidente, alguien le tiró una piedra, le quebró el tabique. A partir de ahí quedó enfermiza, medio débil, delgada, no pudo ir más a la escuela, estudió hasta 2º año de primaria y nada más. Pero si hoy día amontonamos los escritos de ella, va a dar altura de 1,70 m más o menos. Ha escrito sobre todas las áreas de la vida. Si tú le das a un gran educador el libro que ella escribió llamado La Educación Cristiana, y no le dices quién escribió, el educador va a leer el libro y te va a preguntar: ¿qué doctor en educación le escribió este libro?
Y si tú le dices, no fue ningún doctor en educación, fue una mujer de segundo de primaria, te va a decir, me estás bromeando. ¿Cómo una mujer de primaria conocía estos conceptos de educación? Si tú le das el libro, por ejemplo, El Ministerio de Curación o Consejos sobre el régimen alimenticio, le das a un médico, a un nutricionista, él va a leer el libro y va a preguntar, pero ¿qué doctor famoso escribió esto? No fue ningún doctor, fue una mujer con segundo año de primaria. ¿Pero cómo? ¿De dónde? Porque inclusive en las cosas que dijo, ella habló sobre la presión arterial, sobre el uso de la sal, cómo la sal era perjudicial para la presión arterial. Y cuando ella escribió, la ciencia médica decía, pero no, porque los médicos en ese tiempo no aceptaban que la sal era perjudicial a la presión arterial. Hoy día está probada por la ciencia. Quiere decir, ahí está más una evidencia pero, que las profecías pastor, de ella. esos son temas así que no tienen que ver mucho con profecía, si bien él escribió muchas cosas, como menciona. Sin embargo, el profeta no tenía que ser solamente hombre, y el profeta también no era para la época del Antiguo Testamento, la época en que se escribió la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que el profeta tiene que ser hombre. Inclusive hay muchas profetisas, mujeres en la Biblia. Otra cosa, el profeta no solamente profetizaba. Moisés fue profeta, uno de los más grandes profetas de Israel, y no tenemos una profecía de Moisés. No todos los profetas profetizaban. El profeta era un vocero de Dios, un consejero de Dios para el pueblo. Ahora, lo que me admira en Elena de White es que nada de lo que ella escribió pretendió cambiar algo de la palabra de Dios. Y si alguien deja de lado la Biblia y comienza a concentrar su estudio solamente en el espíritu de profecía, está equivocado, porque ese no es el plan divino. Dios nunca quiso eso. Y si ella hoy día resucitase y viese que alguien usa poco la Biblia y solo usa los escritos de ella, yo creo que se volvería a morir de disgusto, porque nunca fue su plan. ¿Habrán profetas en estos tiempos? ¿Existen profetas verdaderos así como los que había en la Biblia? Pueden levantarse profetas verdaderos. Si el texto dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque muchos falsos profetas se han levantado, quiere decir que hoy día podrían levantarse profetas verdaderos. Yo no conozco, pero si alguien se levantase, yo aplicaría las pruebas bíblicas. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Cumplió? Profeta. Y si no, no cumplió. Muchos se levantan. Yo veo, mira, en estos 40 años de trabajo como pastor, he visto tanta gente. Yo soy profeta, Dios me ha revelado. Había uno en mi país, un hombre llamado Ataucusi, un profeta, anunciaba, y algunas de las cosas que decía hasta se cumplían y mucha gente se asustaba. Ahí descubrieron que el tipo tenía 3 esposas. Espera un poco, ¿cuáles son los frutos de la vida? Yo conozco muchos profetas que no, Dios me ha revelado esto, pero pasan por una iglesia, dejan la iglesia dividida, partida por la mitad. ¿Cuáles son los frutos de ese trabajo? No, tenemos que ver las 4 pruebas de un profeta verdadero. Ahora, pastor, tal vez 2 preguntas en una. Usted dice que hoy por hoy sí hay profetas. No, puede haber. O puede haber. No conozco yo. Si puede haber, vamos a partir de la hipótesis, si puede haber. Antiguamente Dios se comunicaba con un profeta a través de sueños, dígame si estoy equivocada, sueños, o visiones. Y a veces personalmente hablaba. Hoy, suponiendo que haya un profeta y haya pasado por ese test de las 4 características, ¿Dios se comunicaría con él de la misma manera, con sueños, visiones, de modo como está registrado en la Biblia? Exactamente. Pero si no aparecen nuevos profetas, es porque lo que ya Dios nos enseñó en la Biblia tal vez es lo suficiente, ya no necesitamos más. Si necesitásemos una nueva verdad, tal vez Dios levantaría otro hombre, otra mujer. O sea, la profecía viene cuando hay Dios tiene un motivo. Lógico. Si Dios manda, nadie va a aparecer de un día para otro con una profecía porque se le ocurrió. Exactamente. Ahora, hablando sobre Elena de White, ¿cómo usted puede probar de que sus escritos eran verdaderos? Porque vuelvo a repetirte las características aplicadas a la vida de ella. Todo lo que ella escribió, lo escribió. Ella no le agregó nada a la Biblia. Absolutamente. Ahora, si ella le hubiese agregado 1 milímetro que sea a la Biblia, o hubiese querido cambiar alguna cosa a la Biblia, yo sería el primero en no aceptar los escritos de ella. Pero cuando yo leo los escritos de ella, mira, lee El deseado de todas las gentes, uno de sus libros. Tú te apasionas por Jesús. Lee El camino a Cristo. Es el compendio del tema de la salvación, como la Biblia lo enseña. No cambia nada, no agrega nada, no saca nada.
Yo creo en ella justamente porque todo lo que ella dice se encaja con la palabra de Dios. Ella no en ningún momento tuvo la intención de querer cambiar. A mí me da pena que hoy día muchas personas que no conocen la Biblia, bien, pero se conocen los escritos de ella casi de memoria. Eso le iba a preguntar. Eso no está correcto. Se le da más importancia a veces a esos escritos. No puede ser así. Por eso es que muchos piensan que más importante es los escritos de Ellen White que la Biblia. No puede ser así. Pero no es porque ella atrajo la atención hacia ella, sino como usted dice, lo que ella ha hecho a través de sus escritos, no sé si entendí bien, son cristocéntricos. Sí. No hay nada que ella haya desviado como para... El tema central de sus escritos es el tema de la salvación y la vida de una persona que ha sido salva. Cómo se conduce, cómo se comporta, cómo camina, cómo anda, cómo vive, cómo se porta como esposo, como esposa, como hijo, cómo se alimenta, en fin, qué diversiones él puede participar para que su vida sea una vida de gloria y honra a Dios. Quiere decir, no le cambia nada a la Biblia, ni le aumenta nada a la Biblia, ni le saca nada a la Biblia. Si yo soy una persona que peca, que se equivoca, que falla con frecuencia, ¿Dios puede usarme como un instrumento y convertirme en un profeta? Lógicamente. David fue un rey y fue profeta también. ¿Y David qué es lo que hizo en su vida pasada? En un momento que se separó de Dios. ¿Ah? Moisés, ¿por qué no entró a la tierra prometida? Porque en un momento de ira golpeó la roca cuando no debía haberla golpeado. O sea que el profeta no tiene que ser perfecto. No, en este mundo no hay un ser humano perfecto. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mi pregunta iba más o menos por la que hizo Ronnie. No tanto, usted decía, ahora muchos hombres se levantan y dicen, yo soy profeta, yo tengo la verdad. Un poco saliendo de eso, enfocando lo siguiente. Estamos hablando de la profecía como un don, el don de la profecía dado por Dios. Exacto. Ese don de la profecía dado por Dios puede ser derramado sobre cualquier ser humano de esta tierra. Lógico, aquí en Joel, mira, no sé si vamos a encontrar rapidito este texto porque el tiempo nos está ganando. Aquí en Joel dice que en los últimos días, bueno, ustedes están viendo ahí en la tela el texto de Joel capítulo 2, 28, en fin. Dice así, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes tendrán sueños y tendrán visiones, y vuestros viejos. Quiere decir, sobre toda carne. Dios puede derramar el don de profecía sobre cualquiera, no sobre un pecador impertinente que no quiere reconocer su pecado y que vive en pecado. Sobre ese no. Pero sobre un pecador arrepentido que reconoce que Dios ha muerto, que Jesús ha muerto por él y acepta la gracia de Cristo, Dios lo puede, a pesar del pasado, porque cuando tú aceptas a Cristo, nueva criatura eres. Jesús no te juzga ni te cobra por el pasado cuando no lo conocías. ¿Qué podemos hacer entonces para encontrar un equilibrio y no darle tanta importancia a los escritos de un profeta, o por lo menos a los escritos de Ellen White, y valorizar más la Biblia? No, yo no diría no darle tanta importancia. Yo diría que hay que darle importancia a los escritos del espíritu de profecía, pero también hay que darle importancia a la Biblia. Hay que darle mucha importancia a la Biblia, pero no hay que descuidar los consejos, porque los consejos del espíritu de profecía solo te hacen crecer. Yo no conozco una persona que me diga, he leído. Yo conozco mucha gente que critica, que Ellen White de esto, que era una loca, que veía alucinaciones, que esto, pero nunca leyó un libro de ella, nunca leyó una página de ella. ¿Cómo te voy a decir yo que el capulí es amargo si nunca comí capulí? Y en este momento hay mucha gente que nunca ha escuchado la palabra capulí. Es una de las frutas más deliciosas del mundo. Ahora, ¿cómo me vas a decir que el capulí es salado si nunca has probado capulí? ¿Cómo hay gente que critica a Ellen White si nunca ha leído un párrafo de sus escritos? Pero cuando tú lees, tú ves que era una mujer coherente, que todo lo que dijo encaja en lo que la palabra de Dios dice. Se acabó el tiempo. Que Dios te bendiga. Toma la Biblia en tus manos. Compra los libros del Espíritu de Profecía, léelos, aplica sus consejos a tu vida, serás un mejor esposo, serás un mejor padre, un hombre más feliz, más sano, más equilibrado y crecerás en tu experiencia con Cristo, te lo aseguro. Que Dios te bendiga ricamente.